Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. El día de hoy, miércoles 30 de julio del año 2025, es un día de alegría. Tenemos a un compueblano distinguido, a don Héctor Miolán, que nos hace compañía para conversar sobre la situación política nacional y la situación política internacional. Tanto en el plano internacional como en el plano nacional, los sectores democráticos y de izquierdas están en una gran crisis de solidaridad, porque la derecha y la ultraderecha internacional están aupando a los grupos de jóvenes y los están alienando en términos de lo que es el control político ideológico de los gobiernos en el mundo. En España hay muchas movilizaciones donde han apresado a obreras que han estado reclamando sus derechos, y jueces le han inventado expedientes y los tienen prisioneros. Pero tenemos acá a don Héctor Miolán, con el cual vamos a conversar sobre esa situación política, ideológica, tanto en Europa, tanto en el Medio Oriente como acá en República Dominicana. Bienvenido, Héctor. Sí, gracias, hermano compueblano. Una alegría enorme de estar contigo y con nuestro amigo y camarada Fonso, aunque no está presente. Y déjame decirte, es una alegría enorme de uno nunca negar las raíces de donde uno viene, porque aunque uno no está establemente, permanentemente en la región o en la provincia, hay alguien que me decía una vez, bueno, que tú no eres dajabonero. Bueno, porque yo no soy dajabonero, soy hijo de un dajabonero y nací en Loma de Cabrera. Que es de la provincia de Dajabón. De Dajabón. Pero bien, fíjate, hay que partir de las condiciones que uno aprendía teóricamente en geografía, de lo exógeno y lo endógeno, o lo interno y lo eterno, y lo que es la geopolítica y la parte más importante, práctica, económica y militar, de lo que se puede decir de la geoestrategia. Nosotros, la República Dominicana, como decía el gran poeta Pedro Min, estamos en el trayecto del sol. Y no es simplemente una poesía, no es simplemente una metáfora, mucho menos es un eufemismo, de que nosotros somos una parte central, estratégica para el mundo y específicamente para Estados Unidos, lo que es el imperialismo, no el imperio. Y cuando nosotros decimos esto, nos vamos a reflejar lo que está sucediendo en el mundo total, o sea, geopolíticamente, geoestratégicamente. Nosotros somos una región geopolíticamente ubicada, pero una región y una nación fundamentalmente donde la geoestrategia trabaja de una manera sigilosa, si se quiere decir. Por ejemplo, se ha hablado de que la República Dominicana está dentro de los niveles de la economía sexta o séptima de América Latina. Para mí eso es una falacia, es una mentira. Porque cuando tú vas a decir, bueno, la economía dominicana está dentro de la quinta y la sexta mejor economía de América Latina, tú estás hablando, está diciendo mentira, está diciendo algo que es sumamente político. O sea, una politicidad, un politicismo de tú querer poner esta República Dominicana. Tú sencillamente nada más tienes que salir a la calle, nada más tienes que revisar lo que el pueblo está diciendo, revisar constantemente cómo anda la situación económica dominicana y la situación política. Por ejemplo, la famosa propuesta fiscal, la recaudación de fondos para que el Estado o la nación supuestamente mejore bien. No se aprobó aquella vez, pero ahora prácticamente está de manera sigilosa y hecha de detalle todas las situaciones que tú vas a dar. Popularmente tú vas a cualquier tipo de lugar o vas a una serie de cosas y tú notas que la economía dominicana en el supuesto crecimiento no ha favorecido a la clase obrera que existe,
no ha favorecido a las clases, a los sectores populares y desposeídos, sino que siempre ha favorecido a esta oligarquía y a esta burguesía que se ha tragado todo lo que es recursos económicos, políticos y social. Ahora bien, yo le decía hace tiempo, cuando la crisis de Medio Oriente, y tú hablas de la crisis de Europa, que es un reflejo de lo que está pasando en los centros de los imperialismos. Por ejemplo, el caso de África, que no se habla muy poco. El hablar de africano es ver algo despectivo, es ver como que es la última parte del mundo. Pero hablar de Europa, el caso mismo ahora de Francia, el caso de España que tú mencionabas, y el caso de la política migratoria que se está dando en toda Europa y Estados Unidos. Déjame decirte, es una de las crisis más graves que hay ahora mismo en el mundo completo. El asunto de la crisis migratoria, que nosotros aquí le estamos viendo y la estamos reflejando, aunque no vamos a entrar profundamente en esto, acá en la República Dominicana, y las crisis de migratoria que hay ahora mismo en Estados Unidos. Por ejemplo, yo le decía a alguien, mira, el proletariado existe. ¿Por qué existe el proletariado? La situación económica de Estados Unidos es cada día más escandalosa, es cada día más difícil para el proletariado. Y el golpe económico y político que se le ha dado ahora mismo a la fuerza migratoria, no son simplemente migratoria, es una fuerza trabajadora. Es, mira, el mismo ejemplo de lo que está pasando en República Dominicana. Le guste o no, no entramos en detalle de que si es correcto o no el asunto de la migración haitiana, darle reconocimiento, darle derecho, que los empresarios lo contraten, que los antiempresarios, los que tienen la línea de que deben de sacarse todos los haitianos de este país, también están planteando en Estados Unidos sacar, y eso es público, nadie está de un secreto, sacar todos los inmigrantes. ¿Pero cuáles inmigrantes? Los latinos nada más. Los latinos, los pobres. Ayer escuchaba que habían 78 dominicanos que habían regresado, que lo habían deportado a su país. Entonces, es irónico, oye, ¿de dónde lo llevan? Al centro vacacional, pero eso es una burla. O sea, ¿cómo es posible que usted lo deporte, sean dominicano, haitiano, no sé de cosas? Yo digo que es un centro vacacional. Y lo bueno es que algunos países latinoamericanos han llegado a acuerdos con Estados Unidos para recibir los repatriados. El caso de la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que irla corrigiendo, hay que irla enfrentando. Entonces, cuando tú dices, bueno, esta situación, sin disgregarnos mucho, porque es muy compleja la situación. Por ejemplo, el caso del genocidio de Palestina. Ya tú, yo, los jóvenes, los que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, que lo estudiamos en los libros, que lo estudiamos en la historia. Entonces ya hoy lo estamos viendo. En vivo. En vivo. Y no es de que face news, no es de que posverdad. Es al contrario, puede ser que se esté reflejando ni un 60% de lo que está pasando. Cómo tú ves niños destruidos, cómo tú ves naciones en una nación como la de Palestina, esa devastada, parte de totalmente. Gaza, totalmente arrasada, y decir prácticamente que se están defendiendo, y decir este carnicero de Benjamín Netanyahu y el anterior ministro de defensa que este Galán y este ahora el CAF, que son peores, decir que van a acabar con todo, y peor aún agarrándose a asuntos bíblicos, es decir, bueno, que ellos son el pueblo elegido. Son el pueblo elegido. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que la gente diga y acepte que ese es el pueblo elegido? Es una mentira, porque el asunto del sionismo, el asunto hebreo, el asunto israelí, es un asunto que se viene discutiendo de siglos, y que, por ejemplo, hay sectores dentro del judaísmo que dicen que no, que ellos no están de acuerdo, porque
ellos no creen en un régimen político, no creen en un Estado, que son los sionistas ortodoxos, los judíos ortodoxos que están en Brooklyn, Nueva York, y que están en una serie de pueblos y que se han negado en Estados Unidos, en el propio Israel, decir, no, nosotros nos vamos acá. Entonces, el sionismo es un asunto que ha creado problemas, la gente no lo sabe, desde siglos. Desde, por ejemplo, en los finales del 1801, en los finales del siglo XIX en Rusia, se hace un pogrón contra los hebreos, contra esto. Y los marxistas, Lenin y tal, en compañía estaban opuestos, pero lo establecían claro. Lo protegieron en Rusia. Nosotros no estamos de acuerdo con el sionismo. Tenemos que defender el pueblo hebreo y trabajador. No son antisemitas todo el que está protestando contra esta política sionista. Ahora, tú ves todas esas situaciones que está pasando, por ejemplo, en Europa, que de buena primera hora dice Macron y ayer dice Inglaterra a través de Sommer, que van a reconocer el Estado palestino. Pero yo quiero retomar algo que tú estabas planteando ahorita. No es solo un problema, es el problema de los inmigrantes, porque no es solo en Estados Unidos y en República Dominicana el problema de los inmigrantes. En Europa se están haciendo leyes anti-inmigrantes también, tanto en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en Italia y en España, porque España tiene ahí a los etíopes que se le meten a cada rato ahí y que además tienen un contacto económico con algunos países africanos donde hay una amplia inmigración hacia la península ibérica y tienen ese problema. Y Pedro Sánchez tiene muchas protestas con relación a eso, que la izquierda le plantea a Pedro Sánchez que le ha entregado una parte de la economía a esos países del norte de África ahí, y hay un problema grave ahí. Entonces la inmigración no es solo un problema nacional de República Dominicana con nuestros hermanos haitianos, ni de Estados Unidos con los latinoamericanos, porque también hay muchos africanos, hay muchos árabes de ascendencia árabe, y hay muchos judíos y hay muchos chinos en Estados Unidos, pero solamente se están deportando a los inmigrantes latinos. Mira, es que eso, lo que tú dices, tú lo estableces. Mira, ¿quién es inmigrante? El pobre trabajador. El que puede económicamente es turista y es visitante. Pero la misma situación que se está dando en el mundo entero, la destrucción de la clase media, por ejemplo, la República Dominicana, se ha convertido en inmigrante. Y tú dices algo, hay algo muy que nos toca a nosotros, y es por ser descendiente de la madre patria, algo así por el estilo. Y esta organización POX, POX, una organización ultrafascista, una organización peor que el PPP, de calidad. Y se plantea que puede volver al gobierno en España. Lógico. Entonces, el caso de la italiana, de Italia. Sí. En Francia, Giorgia Meloni. En Francia destruyeron mínimamente esa política porque hicieron que la Le Pen se estableciera y la condenaran por crisis, por corrupción. Ahora, Abascal y compañía en España lo dicen claro, y tú estableces un asunto de la gran, y Ayuso también, la gran problemática que hay de África, es el Sahara, los saharaui, que ese problema internacionalmente ha quedado un poco relegado por la crisis que hay en Gaza, Palestina. Ese es otro de los pueblos de las cárceles más grandes en el mundo, una cárcel al aire libre. Entonces, todo ese asunto se está reflejando en nuestro país, por ejemplo. Yo he tenido diferencias y me ha dado hasta náusea, te lo voy a decir públicamente. Por ejemplo, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Departamento de Filosofía, dirigida por un señor, como decía a veces Bosch, y lo quiero mencionar, donde plantea de manera edulcorada
y se está tomando una corriente muy peligrosa a nivel filosófico, que simplemente filosofía la gente cree. No, no es filosofía, a tal extremo de que nuestra UAS ha sido eco. No es que tú tengas diferencia, no es un problema. Vanguardia, por ejemplo, del anti-inmigrante, del anti-haitianismo simple, bajo una política de un pretexto que de identidad dominicana. Entonces tú dices, bueno, pero que la identidad dominicana, tú y yo, que somos rayanos, que somos fronterizos, que recordamos cuando yo visitaba Dajabón, que cruzaban los haitianos en bicicleta a comprar y se iban otra vez, y que muchos de ustedes, yo nunca crucé, muchos, no sé si tú lo cruzaste. Sí, no sé cruzamos muchas veces a la fiesta patronal de Juana Méndez. Naturalmente que tú sí. La oías, claro que tú sí. la oías. Entonces, ¿cómo es posible con lo que yo esta UAS, el Departamento de Humanidades, el Departamento de Filosofía, sea un centro? Y ahí se está apoyando una política que muy poca gente entiende, que es la política de un filósofo pro-franquista, que aunque diga que no, que dice que es materialista, marxista, católico, como Gustavo Bueno. No lo es. ¿Entiendes? No, es un fascista. No lo es. Es un fascista porque la práctica lo demostró antes de morirse, hace encuentro conjuntamente con Bosch. Entonces, todo ese tipo de cosas, y gente por ahí muy respetuosa en un sentido, que no voy a decir su nombre. Teniendo nosotros filósofos fundamentales como el fundador de la filosofía aquí, Solano. Lógico, Bienvenido Solano. Lógico, el Darío Solano. Un gran revolucionario, un tipo con una filosofía enorme. Entonces, hay que reconocerlo, estamos en desventaja. Entonces la gente, bueno, a veces cree que la filosofía es como algo simple y es como para teóricos. No, la filosofía tiene una cuestión. La filosofía es el fundamento de la ideología. Lógico, total, y es el fundamento, es como una especie de cardero popular donde están todas las cosas de discusión. Entonces yo digo, bueno, todo es el problema de la migración. Todo el problema de la migración. Yo recuerdo que cuando caía la Unión Soviética, que yo sé de paso a mí no me afectó particularmente a nivel teórico, ideológico, no, pero el hecho de que no me afectara a mí no significaba que no le afectó a toda la izquierda. Entonces, por ejemplo, a nivel mundial eso afecta. ¿Por qué? Porque el equilibrio se rompe el equilibrio, y que la gente no ha analizado la caída de la Unión Soviética y lo está viendo como algo, como una varita mágica que dijo un día, hoy vamos a tumbar esto y esto se acabó, o como dijo Reagan, echen abajo, señor Gorbachev, ese muro. No, es un problema que viene desde lejos, un problema que viene desde lejos. Ahí se plantea un asunto a través de un periódico de la derecha española, dominada por la socialdemocracia en principio, el PSOE, El País, donde eso se decía, y ellos predijeron eso. Decían que al caer la Unión Soviética iban a crecer la migración, el tráfico de armas, todos los tipos de negocios, todos los tipos de mafia iban a crecer. Y esas palabras fueron con un sentido religioso, esos análisis fueron proféticos, porque es una verdad. Porque cayó el contrapeso, Héctor. Exacto. Cayó el contrapeso, entonces, ya no hay. No hay. Entonces yo recuerdo que yo leía eso en ese periódico, que lo leo constantemente, y oye, pero esta gente con el tiempo te va dando razón. Yo decía, el día que cae el muro de Berlín, yo le decía a una persona, ahora comienza la guerra tibia. No la fría, la tibia. La tibia, y se está dando la tibia. Por ejemplo, que no nos va a dar, que no nos dé tiempo, el caso ahora mismo de la guerra euroasiática. Vamos a dejar eso para el siguiente segmento, Héctor. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes vamos a saludar a los que están ahí: a Fausto Bello Uribe, a Juan Francisco de la Rosa, Jacinto Ascensión Mateo, bienvenido Echarboy, Salomé Peña, Víctor Echarboy, Félix Martínez, ahí todos ellos que nos están siguiendo a través de Facebook y en otras redes también que no las puedo ver por acá. Agradecer la sintonía de todos estos amigos nuestros que están conectados con Voz para el Cambio. Christopher, vamos a la pausa y retornamos con don Héctor Miolán.